Muy buenas, mis queridos amigos, hermanos. Señor me les bendiga una vez más. Este servidor y amigo Elías Pelayo compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Espero que este mensaje en este día sea de gran bendición, no solamente para usted que me mira, sino también para cada familiar tuyo, cada persona cercana a tu familia. Hoy quiero compartir un nuevo mensaje que lleva como título el sacrificio continuo. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras hablan de ese sacrificio continuo y quizás tú no tengas conocimiento de él o quizás tú lo hayas interpretado de una manera y hoy podamos comprenderlo a la luz de la palabra del Señor. Por eso quiero invitarte en este momento que antes de abrir la palabra del Señor podamos elevar una oración para que sea nuestro Dios Espíritu Santo quien nos capacite para poder compartir el mensaje. Te invito a que oremos. Bendito Padre, queremos agradecerte por la vida y por la salud y por cada momento que nos regala. En este momento pedimos tu bendición para que al abrir tu santa palabra podamos entenderla por medio de nuestro Dios Espíritu Santo. Danos la capacidad de poder tener el discernimiento y comprender el propósito que tú tienes con nosotros. Guárdanos en tus brazos de amor. En Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Así que, como les dije, el tema lleva como título el sacrificio continuo. Y para ello vamos a ir al libro de Daniel. El libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Versículo 13 dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel santo que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Tenga en cuenta que en esta oportunidad solo nos vamos a referir a una primera parte de esta pregunta, y la primera parte es: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Eso es lo que, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de entender. La respuesta la encontramos ahí mismo, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14. Dice: y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado. Esta es una profecía que la encontramos que es a largo plazo. Cuando nosotros vamos y estudiamos la profecía de Daniel 8:14, nos vamos a dar de cuenta de unos eventos que tuvieron suceso hasta cuando el Señor vino y tuvo que hacer ese sacrificio para rescatar la humanidad. O sea, Él voluntariamente entregó su vida para el rescate de nosotros. Hoy no vamos a hablar como tal de la profecía, sino vamos a hablar de lo que es el continuo sacrificio. Así que para poder entender qué era el continuo sacrificio, debemos analizarlo a la luz de la palabra del Señor. Pero la pregunta es: ¿qué era ese continuo sacrificio? Cuando nosotros miramos, nos encontramos que en la Sagrada Escritura había un tipo y un antitipo. O sea, había algo que simbolizaba lo verdadero. Y cuando nosotros vamos al inicio, para poder entender lo que era el continuo sacrificio, estamos mirando que ese era el tipo. O sea, ese simbolismo que se hacía, esos sacrificios que se hacían allí, el pueblo de Israel, simbolizaba algo. A ese simbolismo llevaba como nombre tipo, y lo real, que era Cristo Jesús, llevaba como nombre antitipo. Hay que tener en cuenta el antes y el después. Así que para iniciar hay una cita que dice lo siguiente: Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Esto lo encontramos en un libro que es titulado Hechos de los Apóstoles. Así de que Cristo era, o sea, ese sistema que se llevaba era un tipo de símbolos de lo que era la profecía
que se iba a cumplir, que era Cristo Jesús. A Cristo Jesús tenía que venir y morir por nosotros, ¿verdad? Para poder entender un poco más, y ustedes quizás me digan, bueno, hermano Elías, pero usted me dice que me va a mostrar a través de la palabra del Señor. Claro que sí. Vamos a ir al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 29, vamos a encontrar qué era ese continuo sacrificio. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo esta noche con el continuo sacrificio? Éxodo 29, versículo 38 en adelante. Dice la palabra del Señor lo siguiente: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. O sea, el Señor le había dicho al pueblo de Israel que deberían ofrecer 2 corderos de un año cada día continuamente. El versículo 39 dice: ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Y si vamos al versículo 41, dice: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, en olor grato. Y aquí encontramos una partecita que dice: ofrenda encendida a Jehová. O sea, este sacrificio era una ofrenda encendida a Jehová. El versículo 42 dice lo siguiente: esto será el continuo sacrificio por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, el cual me reúne con vosotros para hablaros allí. O sea que el pueblo de Israel tenía que presentarse por medio del sacerdote o de los que ministraban allí en el tabernáculo, que eran levitas, eran escogidos y consagrados única y exclusivamente para el servicio del santuario. Ellos, como sacerdotes, deberían presentar un cordero en la mañana, un cordero en la tarde. Ellos debían degollarlo, ¿verdad? Recoger su sangre, entrar al lugar santo y esparcir allí sobre una cortina que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Allí esparcían esa sangre continuamente, mañana y tarde. Eso era el sacrificio continuo. Tengan en cuenta que si estamos mirando el tipo, o sea, el simbolismo de lo que en verdad representaba. ¿Quién era ese corderito? ¿Qué representaba ese corderito? ¿Qué representaba esa sangre? ¿Qué representaba el sacerdote cuando entraba al lugar santo? Vamos a partir de ahí, porque hoy vamos a tratar de entender hasta cuándo duraría el continuo sacrificio, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a otro libro de las Sagradas Escrituras, que es el libro de Números. En el capítulo 28, versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan y mis ofrendas encendidas, tengan en cuenta que las ofrendas encendidas era el sacrificio continuo, en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndola a su tiempo. El versículo 3, y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Aquí vuelve y rectifica qué era la ofrenda encendida que iban a ofrecer los hijos de Israel a Jehová. Estamos en Números, capítulo 28, versículo 3. Esta es la ofrenda encendida que ofrecerás a Jehová. Estoy leyendo de la Sagrada Escritura Reina Valera 1960. 2 corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Un cordero lo ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Aquí hay algo muy interesante, mis queridos amigos y hermanos. El versículo 3 dice que la ofrenda encendida que ofrecerían a Jehová eran 2 corderos. Tenía algo muy especial. Debían ser sin defecto. Debían de ser sin tacha, sin mancha. La pregunta es: ¿por qué no podían llevar un cordero quizás cojo o tuerto o con heridas? ¿Por qué debía ser un cordero perfecto, o sea, un cordero sin mancha? ¿Qué representaba ese corderito que llevaban mañana y tarde y lo sacrificaban? Es la pregunta que deberíamos hacernos.
Y para poder responder esta pregunta, debemos ir al libro de Pedro. Y allí en la primera carta de Pedro, o sea, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hablando acerca de Jesús, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. El versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ustedes recuerdan de que Cristo Jesús murió pero no pecó? Y cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo murió? La respuesta es, Cristo murió por mí como pecador y por ti que me estás viendo, ¿verdad? Entonces cuando miramos acá, dice que Cristo ahora nos redime, nos rescata, y Cristo es presentado como un cordero sin mancha, ¿sí? Sin contaminación. Por eso es que ese cordero que nosotros vemos, que sacrificaban mañana y tarde en el continuo sacrificio, era un cordero que debían presentarlo sin contaminación, sin mancha, ¿verdad? Es más, cuando nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice que en cierta ocasión estaba Juan el Bautista allí bautizando en el Jordán, ¿verdad? Quizás ustedes hayan escuchado esa historia. Y dice el versículo 29 que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, eso quiere decir que Jesús era el antitipo de aquello que se llevaba en aquel entonces, que era el tipo, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. Tipo era el simbolismo, el antitipo era lo real. O sea, así como ese corderito era presentado allí ante los sacerdotes y ellos lo degollaban y llevaban esa sangre al lugar santo y la esparcían allí en el velo, ¿verdad? Para el perdón de los pecados del pueblo en general, lo hacían mañana y tarde. Así también Juan ve en esta ocasión a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Muy bien, había otro evento que se llevaba a cabo también en el pueblo de Israel. ¿Qué evento era? En Levíticos 29, en Levítico capítulo 23, versículo 26 al versículo 30 de la Biblia versión Reina Valera 1960. Dice lo siguiente: también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Tengan en cuenta que la ofrenda encendida era ese continuo sacrificio de un corderito en la mañana, un corderito en la tarde, ¿verdad? Dice, y ofreceréis ofrenda encendida. Pero acá, en este pasaje que estoy leyendo, no era como tal presentar esos dos corderitos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de algo muy importante. Dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliar delante de Jehová vuestro Dios. Mire, cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, encontramos que este día de expiación era un día muy especial. Era un día dedicado o consagrado a algo muy especial, porque era el día que esos pecados que estaban en el lugar santo iban a pasar ahora al lugar santísimo, a la presencia de nuestro Padre Santo. Tengan en cuenta eso. Era un día de perdón para todo el pueblo de Israel, pero tengan en cuenta que había algo muy especial que más adelante vamos a mirar. En Levítico 16:2 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano. El hermano de Moisés se llamaba Aarón y era el sumo sacerdote en ese tiempo, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Estas palabras se las estaba diciendo
Dios a Moisés que tenía que decirle a su hermano Aarón que no en todo tiempo iba a entrar al lugar santo. Entonces, ¿cuándo tenía que entrar al lugar santo? Levítico 16:34. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Aquí Jehová no es cuento de que eso fue de los israelitas y que ellos eran los que hacían, no, era Jehová el que le daba las órdenes a Moisés. Moisés se la compartía a su hermano Aarón, y en esta ocasión le dice que una vez al año, tenga en cuenta, un día al año hacían la expiación. Pero eso no quiere decir que la ofrenda encendida ese día no se hacía. Claro que se hacía de diferente forma, y vamos a mirar por qué. Levítico 16, versículo 3. Con esto entraron al santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa, dice el versículo 4, de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las vestiduras, son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El versículo 5 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos, uno para expiación y dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Mira, tengan en cuenta ahora con lo que se iba a presentar Aarón. Ya no era con dos corderos, sino ahora era con 2 machos cabríos. Uno era para la expiación, dice, y con un carnero para holocausto. Ahora dice el versículo 6, y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, con lo que entró primero, ¿cierto? Con el becerro, dice, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Primero Aarón tenía que sacrificar el becerro que él había llevado para hacer una expiación. ¿Por qué? Porque es que Aarón era un ser humano, al igual que usted que me está viendo, y al igual que yo que tenía pecados. Él no podía presentarse por los méritos de él mismo ante la presencia de Dios porque iba a morir. Aquí tenemos, quizás hoy en día nosotros fallamos en algo. Muchas veces creemos nosotros que por nuestros propios méritos podemos ir al cielo, y no es así. Para nosotros poder ir al cielo debemos agarrarnos del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, prendernos del brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Cordero sin contaminación, sin mancha, que murió para ofrecernos la vida eterna. Así de que si nosotros pensamos que es por obras, la palabra del Señor dice que no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? El Señor desea es que nosotros comprendamos el plan de salvación que Cristo Jesús, con medio del Padre y Dios Espíritu Santo, planearon para salvar la raza humana. Ahora bien, aquí entra el sumo sacerdote y hace la expiación por él, vuelvo y les digo, porque era un ser humano pecador y debía primero reconciliarse para poder ahí sí hacer la reconciliación por el pueblo. Levítico 16:7 dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, el sacerdote tenía que entrar ahora con los 2 machos cabríos y presentárselos a Jehová. Echará suertes Aarón sobre los machos cabríos. Una suerte caerá para Jehová y la otra suerte para Azazel. ¿Quién era Azazel? Azazel representaba a Satanás, al enemigo de Dios, ¿verdad? Ahora el versículo 9 dice, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual recayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá para expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual recayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí habían 2 eventos. El que caía la suerte a Jehová, primero se presentaba para hacer la expiación, ¿verdad? El segundo era para la reconciliación. Y vamos más adelante a mirar por qué para la expiación y por qué para la reconciliación. Versículo 12. Después tomará un incensario
lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. O sea, iba a entrar ahora, el sacerdote tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo. Aquí alcanzan a ver quizás una imagen, pero no como tal puedo mostrarles el santuario celestial, que tenía unos compartimentos en la parte interior. El versículo 15 nos dice lo siguiente: después degollará el macho cabrío para expiación. Tengan en cuenta, primero era el macho cabrío para la expiación, y ese macho cabrío tenía que morir. Después degollará el macho cabrío para la expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Tengan en cuenta algo, mis queridos amigos y hermanos. En el holocausto continuo, cuando eran los corderitos, el sacerdote podía entrar hasta el lugar santo. Había una cortina que dividía. Él no podía pasar de ahí porque la orden de Dios era que si pasaba, moría. Pero había un día en especial que él podía entrar. ¿Qué día especial era? El día de la expiación. Ahora, en este día, él va a entrar con la sangre detrás del velo. Dice, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del velo del propiciatorio. O sea, el sumo sacerdote ahora iba a entrar al lugar santo. En el lugar santo, mis hermanos y amigos que me escuchan y que me ven a esta hora, quiero decirles de que si ustedes miran y ustedes buscan el santuario celestial, allí en el lugar santo iban a encontrar un arca. Sobre esa arca había un propiciatorio. Sobre ese propiciatorio habían dos querubines. Dentro de esa arca estaban las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba el maná. Así de que este sacerdote entraba y se presentaba ahora ante esa arca, y allí iba a esparcir la sangre. El versículo 16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. O sea que aquí estaba presentando también el sumo sacerdote este continuo sacrificio. O sea, el sacrificio continuo da inicio presentando un cordero. En cierto tiempo del año tenían que presentar ahora un macho cabrío para la expiación, pero esto era parte del continuo sacrificio. En el versículo 20 dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Ahora entraba en juego el macho cabrío vivo. Hace parte también del continuo sacrificio. ¿Por qué? Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí vemos ahora que entra en escena el macho cabrío vivo. Ese macho cabrío vivo iba a ser otro evento. Recuérdense que el primero que fue degollado era para la expiación. Este segundo era para la reconciliación. ¿Y por qué yo le dije que les iba a explicar un poquito eso? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos hace la expiación de los pecados. Nuestros pecados son expiados, nuestros pecados son cubiertos. La palabra expiación significa cubrir. O sea, cuando Cristo muere por mí, tengan en cuenta, mis pecados son cubiertos ante el Padre. ¿Por qué son cubiertos? Porque cuando pase mi nombre, tengan en cuenta esto, cuando pase mi nombre por el juicio, Cristo Jesús va a decir: yo morí por mi hijo o por mi hermano Elías.
O sea, Cristo Jesús está muriendo por mí, por eso es que dice que Cristo murió para darnos vida. ¿Sí entienden? O sea, por eso es que es la expiación. Él presenta al Padre la sangre de Él en beneficio de la mía. Él murió para darme vida. Pero ahora cuando ocurre este evento del macho cabrío vivo que representaba a Azazel, ahora este macho, tengan en cuenta algo, es para reconciliación. ¿Por qué para reconciliación, mis queridos? Porque cuando Cristo Jesús se levante allí en el lugar santísimo donde se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros, que ese es otro tema que quizás más adelante vamos a ver, ¿verdad? Él va a salir así como hizo el sumo sacerdote en el tipo, que él salía y colocaba sus dos manos sobre la cabeza y confesaba todos los pecados del pueblo sobre el macho cabrío vivo para hacer, lo enviaba al desierto. De la misma manera Cristo va a salir y va a colocar todos los pecados que hizo cometer Satanás al pueblo de Dios, tengan en cuenta, sobre él, los va a colocar sobre Satanás, ¿verdad? Entonces ese macho cabrío representa la reconciliación, porque yo ya no voy a tener pecados, porque mis pecados los va a cargar Satanás, el que me hizo originar cometer esos pecados, y yo voy a quedar puro y yo voy a quedar nuevamente como al comienzo, como cuando creó Dios a Adán y a Eva. Por eso es que ese cordero o ese macho cabrío era para reconciliación. Tengan en cuenta eso, mis queridos y apreciados hermanos. Muy bien, cuando nosotros volvemos a Daniel 8:14, dice, y él le dijo hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado. ¿Por qué? Si nosotros miramos ahora, ya miramos parte del tipo, ahora vamos a mirar rápidamente parte de lo que era el antitipo, de lo que era Cristo Jesús o de lo que es Cristo Jesús. Hebreos 9, el capítulo 9, versículo 23 dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho mano y figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Padre. Tengan en cuenta que cuando Cristo va al cielo, va a presentarse al Padre por nosotros. Él va a interceder por nosotros. Por eso es que nos dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Tengan en cuenta eso. Jesús se presenta para interceder por nosotros. El versículo 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santo o en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Recuerden que el sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año con la sangre de ¿quién? Del macho cabrío, que era para la expiación. No era su propia sangre. El sacerdote no entraba con su propia sangre, sino entraba con sangre ajena para hacer esa expiación. Pero aquí vemos ahora que Cristo entra con su propia sangre a hacer expiación por cada uno de nosotros. Hebreos 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Cuando dice está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La pregunta es, si Cristo Jesús estuviera acá, si Cristo Jesús no hubiera muerto, si Cristo Jesús no hubiera entregado su vida y hubiera derramado su sangre por cada uno de nosotros, la palabra del Señor dice que ni siquiera sería sacerdote. ¿Saben por qué en la Biblia dice que ni siquiera Jesús sería sacerdote? Porque es que en el tiempo de Israel, los que ejercían el sacerdocio tenían que ser levitas, y Jesús era de la tribu de Judá. Ni siquiera le hubieran dejado a Jesús
ejercer el cargo de sacerdote. Por eso lo dice la palabra del Señor. Hebreos 9, el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por la sangre, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13: porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el versículo 14 nos dice una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios? Tengan en cuenta por qué esos animalitos al comienzo eran presentados y no debían tener mancha. Cristo se ofreció sin mancha ante Dios. Dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así de que, hermanos, más claro no podemos explicarlo según la palabra del Señor. Por eso es que es muy importante conocer la doctrina del santuario. Yo te pregunto, usted que me ves, mi querido amigo evangélico, mi querido amigo católico, ¿usted ha escudriñado la palabra del Señor, el santuario? Cuando nosotros miramos el santuario, muchos dicen lo siguiente, que es que todo lo que está en el Antiguo Testamento quedó prácticamente abolido, que debemos estudiar el Nuevo Testamento. Pero si nosotros miramos, lo que está en el Antiguo Testamento reflejaba lo que se iba a vivir en el Nuevo Testamento. O sea, si nosotros miramos, todos estos símbolos que encontramos en el Antiguo Testamento representaban la obra que Cristo Jesús venía a hacer para reconciliarnos con el Padre. Hasta el momento lo hemos visto a través de la palabra del Señor de esa forma, ¿verdad? Y no nos hemos desviado de la palabra del Señor. Así es que vamos a seguir avanzando en la palabra del Señor. Cuando yo voy al libro de Mateo, el capítulo 27, versículo 46, la palabra del Señor me dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos la escena cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y clama diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué Cristo sintió que había sido desamparado por el Padre? Porque Cristo Jesús tuvo que cargar con tu pecado y con mi pecado. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo Jesús toma tus deudas y mis deudas y carga sobre los lomos de Él para morir en la cruz del Calvario. Y al Cristo Jesús cargar con los pecados de nosotros, se hace una separación entre el Padre y el Hijo. Cuando yo voy al versículo 50 del mismo Mateo 27, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Recuerda ustedes, mis queridos, que ese velo, del cual habla las Sagradas Escrituras, que se rasgó de arriba a abajo, hacía una separación? El sacerdote en el transcurso del año solo podía entrar al lugar santísimo, y una sola vez al año podía entrar al lugar santo. Pues yo quiero decirte una buena noticia hoy. Nosotros tenemos acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, acceso directo al lugar santísimo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Así de que no hay excusa para llegar al Padre por medio del Hijo. Por eso la palabra del Señor dice: todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, Él se lo concederá. Porque tenemos ese acceso directo. ¿Es una buena noticia o no? Cuando yo voy al libro de eso, nuevamente regresando en el capítulo 26, versículo 31, hablando del velo, mira lo que hacía. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
será hecho de obra preciosísima con querubines, y lo pondrá sobre el sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, y sus capiteles de oro sobre las basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Desen de cuenta que lo que yo les estoy diciendo no es quizás palabras mías que yo me las he inventado, no. Le estoy hablando según lo que dice la Biblia. Ese velo lo que hacía era una separación. Y Jesús, al morir en la cruz, ahora ese velo que representaba allí esa separación, Cristo Jesús viene y rompe ese velo al morir, y esa separación que había entre el pecador y el Padre, ahora podemos tener ese acceso directo por medio de Cristo Jesús. Así de que no hay excusa, mi querido amigo, mi querido hermano, para prepararnos y poder aceptar este sacrificio continuo, ¿verdad? Cuando yo voy al libro de Marcos, en el capítulo 16, el versículo 19, dice: y el Señor después que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Tengan en cuenta que cuando el Señor va al cielo, Él no va al lugar santísimo, Él va al lugar santo, y Él se presenta en el lugar santo. ¿Con qué propósito se presenta en el lugar santo? El propósito del Señor ir al lugar santo y presentarse al lugar santo era con el propósito de hacer lo que se hacía al comienzo en el sacrificio continuo, cuando el sacerdote día tras día, mañana y tarde, presentaba la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación. De la misma manera, Cristo se presenta ahora en el lugar santo ofreciendo esa sangre, pero ya no era de un cordero, sino era la sangre de Él mismo. ¿Cómo la ofrecía? Como el sacrificio continuo. Recuerdan que luego, más adelante, ya no era un cordero, sino era un macho cabrío. Se hacía una vez al año, y no se hacía en el lugar santo, sino se hacía ¿en dónde? En el lugar santísimo. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, dice la palabra del Señor: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Ese anciano de días es nuestro Padre Santo, Jehová, ¿verdad? Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos una escena ahora totalmente diferente. Ya no está Dios Padre con el Hijo, ahora está solo en otro lugar, en donde era que se presentaba la presencia de Dios cuando entraba el sumo sacerdote. Tenga en cuenta que el sumo sacerdote también representaba algo. El sumo sacerdote representaba la intercesión que Cristo Jesús hace por ti y por mí. Y cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación, lo hacía ante la chequina o ante el arca donde estaba la presencia de Dios. Por eso él tenía que purificarse antes de poder entrar y hacer este evento. Y cuando yo miro acá, ahora veo que aquí está el trono en el lugar santísimo, pero no aparece Cristo. Hasta el momento dice que un anciano de día se sienta y los libros se abren. Más adelante vamos a mirar un tema que se llama el juicio investigador, y vamos a analizar por qué ese anciano se sienta y esos libros se abren, qué representa ese anciano, qué representan esos libros, qué representan esos millares de millares y esos millones de millones. Más adelante en otro tema vamos a mirarlo, pero aquí vemos que ahora el juez se sienta en el lugar santo, y en el versículo 13 dice, y miraba yo en la visión de noche, dice Daniel 7:13, y miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Tengan en cuenta que ahora el Señor no está a la diestra del Padre como lo estuvo cuando él ascendió de la tierra al lugar santo. Ahora está delante del Padre. ¿Por qué está delante del Padre? Porque intercede por usted y por mí. Porque está haciendo esa obra de expiación. Porque está llevando los pecados míos y tuyos ante la presencia de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos o hemos aceptado el sacrificio del Señor? ¿Hemos aceptado el continuo sacrificio que el Señor ha hecho? Y mira dónde vamos. Estamos ahora más o menos hablando acerca del juicio investigador, el Señor en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, continuando lo que es el continuo sacrificio, ¿verdad? Si nosotros miramos en Daniel 8:14, la respuesta que el ángel le dice, o el santo le dice al otro santo, que hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Eso quiere decir que llegará un tiempo, tengan en cuenta esto, mis queridos, que el Señor se va a levantar de interceder. Y va a pasar la escena como la que sucedía con el sumo sacerdote, que salía y colocaba las manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo que representaba a Azazel. ¿Dónde va a pasar eso? Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel representa a Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que mi querido amigo y mi querido hermano, el día que Miguel o el día que el Señor se levante del lugar santísimo donde intercede por nosotros y salga y coloque sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío, tus pecados y mis pecados si hemos aceptado. Recuerde que allí en el libro de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, dice la palabra del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está el libre albedrío del ser humano. Todo depende de nosotros. El Señor ya hizo su obra, el Señor murió y el Señor nos da ese regalo de la salvación. Ahora el Señor intercede por nosotros, pero está en usted y en mí tomar la decisión. Ya nosotros decidimos si aceptamos el sacrificio, si le creemos lo que el Señor ha hecho por nosotros o no. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, el día que el Señor llegue, se levante, coloque las manos, esos pecados que Satanás nos hizo cometer van a ser llevados sobre él. Hay un tema también que se titula el milenio, que también lo vamos a ver y vamos a explicar esto para mirar cómo va a ser la condición de Satanás en aquel tiempo. Así que no te pierdas estos videos, no te pierdas estos temas que son de gran importancia. Si aún no te has inscrito en este canal, El Último Llamado de Dios, yo te invito a que se suscriba, que le dé en la campanita y que un pulgar arriba, me gusta. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar para yo poder compartir más el mensaje del Señor. Sé que vivimos momentos finales, sé que vivimos momentos de angustia y muchos están necesitando poder comprender la verdad. Comparte este video también, compártelo con tus familiares, con tus amigos y recuerda que el Señor intercede por nosotros y algún día que no va a ser muy lejano, el Señor ha de regresar para venir a llevarnos a la Canaán celestial. Así que te invito que ahí donde estés, incline tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, quiero agradecerte por habernos permitido compartir este mensaje. Que seas tú instruyéndonos, guiándonos y dirigiéndonos. Permite que podamos seguir compartiendo estos mensajes, Señor, a todas las personas que se interesen por ellos.
Ayúdanos para prepararnos y ayúdanos para poder estar listos para cuando tú vengas en las nubes de los cielos con poder y gloria, poder recibirte y poder ir contigo a la Canaán celestial. En tus manos de amor nos entregamos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, un fuerte abrazo y que el Señor me le bendiga, me le guarde. Y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo y compartiendo un nuevo video. Hasta entonces.